Muy buenas tardes, querido estudiante. Otra vez aquí juntos para aprender un poquito más. El día de hoy un tema interesante, la caída del imperio de los incas. Comencemos. A ver, el imperio o la civilización incaica duró aproximadamente desde los años 1430 hasta 1532. Y muchos dirán, ¿1430? No, que fue desde el año 1200 más o menos. No, estamos hablando del imperio, o sea, la época del auge de los incas, que fue con Pachacútec, Tupac Inca, Yupanqui y Huayna Cápac. Más antes, con los anteriores incas, Manco Cápac, Sinchi-Roca y todo ello, los incas no habían llegado a ser un gran estado, a lo mucho habían llegado a conquistar lugares cercanos a lo que es ahora la ciudad del Cusco. Entonces, si se han dado cuenta, el imperio inca duró poco, pero cayó. 15 de noviembre de 1532 en la ciudad de Cajamarca, Francisco Pizarro con cerca de 168 españoles capturó al inca Atahualpa. El Inca Atahualpa fue capturado justo en un momento en que estaba por terminar la famosa guerra civil entre él y el Inca Huáscar, que era el Inca legítimo acá en la ciudad del Cusco, o del Cusco en ese entonces. Pero ¿por qué cayó el imperio incaico? Si tú lees, por ejemplo, historia escrita netamente por españoles o allá que en España se enseña, se lee lo siguiente y puedes verlo en el internet, 168 valerosos españoles, valientes hidalgos, vinieron y conquistaron un territorio lleno de oro y de plata de cerca de 12 millones de personas. No tiene sentido, ¿no es cierto? Que 168 personas hayan terminado de invadir y conquistar un imperio tan grande como era el de los incas. Ya también por el lado peruano vemos, ¿no? De que los españoles vinieron a veces y con su superioridad, con sus enfermedades, estos asesinos desgraciados destruyeron todo, o sea, y los incas cayeron rápido, cosa que tampoco es. Lastimosamente mucho de lo que a veces enseñamos a los niños no está al 100% bien, porque no se investigan las fuentes y no se hace comparaciones. Felizmente en los últimos años ya estamos tocando el punto de vista netamente crítico e histórico. Ahora, el día de hoy yo les voy a dar algunas pautas y obviamente tienen todavía algunos debates, estos temas todavía están llevándose a debate. Así que vamos a empezar. Entonces, ¿qué ocurrió en 1532? Primero veamos, el imperio de los incas estaba destrozado antes ya de la llegada de los españoles. ¿Y por qué razón? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Eran hermanastros, no eran hermanos legítimos. De Huáscar se sabe, sí, que es así, desde que nació en el Cusco, que sus padres fueron Huayna Cápac con la Colla. En cambio, de Atahualpa hay un debate, si es que nació en el norte o nació aquí en el Perú y luego se lo llevaron. Pero recuerden una cosa, Atahualpa creció junto con su papá en los campos de batalla. Huayna Cápac tenía más cariño hacia Atahualpa, eso es obvio, se nota bien claro, porque los generales que conocían a Huayna Cápac también conocían a Atahualpa. Quiere decir que en las grandes campañas que han tenido Huayna Cápac estaba ahí este pequeño. Ahora, Huáscar tampoco era el inca elegido, que iba a ser el sucesor del trono. Era Ninan Cuyochi, un inca, un príncipe que iba a ser el futuro inca y que murió lastimosamente. Ahora, ¿por qué además el imperio inca ya estaba malogrado antes de la llegada de los españoles o de la captura de Atahualpa? Recuerden una cosa, al haber una guerra civil hay enfrentamiento, hay muerte y todo eso. Justo por ese momento que había muerte, enfrentamiento, apareció una enfermedad, una peste. En las crónicas dicen que los incas hablaban que una peste maloliente empezó a invadir la ciudad del Cusco y muchos nobles murieron. Posiblemente esta sea la viruela, una enfermedad que había llegado junto con los españoles. Hay una teoría que dice que esta enfermedad vino de Chile. ¿Por qué razón? Porque Fernando de Magallanes en 1522 había pasado por Chile y entonces tal vez por ahí algunos españoles enfermos y todos ellos habrían empezado a traer la enfermedad y habría venido de ahí. Y otra que vino del norte, porque recuerden que los españoles desembarcaron en Cuba, en Panamá y de ahí empezaron sus invasiones hacia nuestro territorio. Entonces ya, primer punto, la guerra civil ya lo había destrozado. Segundo, la viruela, esa peste o otra enfermedad, tal vez el sarampión, lo que sea, había exterminado a miles de pobladores. Estaban débiles, estaban divididos, la guerra los había aniquilado y justo viene Pizarro en su tercer viaje. Cuando llega Pizarro en su tercer viaje, Pizarro es astuto. Pizarro no ha sido un tonto, a veces lo menosprecian a Pizarro y dicen, ese desgraciado pastor chancho, sí habrá sido eso, pero era bien sagaz. ¿Por qué? Cuando él llega, ¿qué hace? Ve cómo está el imperio, ya, voy a ir a felicitar a Atahualpa, el vencedor. Y todavía se sapo y escucha que todos decían, esto es Dios, Huiracocha, Huiracocha. Pensaban que eran dioses los españoles. Seguía, sí, nosotros somos Dios. Al igual que Cortés en México, él aprovechó eso también.
Entonces empezó a ir. Atahualpa, no creo que haya pensado que él era Dios, porque Atahualpa no era tonto tampoco. Entonces, solo que se dejó llevar, e incluso se dice que Atahualpa quería capturar a los españoles, quería coger sus caballos, armar una caballería imperial incaica, tenerlos a estos como prisioneros y todo eso. Pero hay una cuestión aquí. Cuando Atahualpa está alistando supuestamente, los va a coger a los españoles, comete un error grave. Los menosprecia. ¿En qué sentido? Ya, los voy a capturar rápido, los voy a capturar fácil, no pasa nada. Se dice incluso que Atahualpa tenía cerca de 10.000, 20.000 soldados de su guardia personal que estaban ahí todos parados. Y cuando los españoles llegaron a Cajamarca se asustaron y dijeron, ¡ay, son hartos, son muchos! Hoy día vamos a morir, habían tomado la hostia, el cura Valverde les dijo, bueno, hasta aquí nos quedamos, mañana de hecho morimos todos. Y Atahualpa los miró y les dijo, ya vengan, vamos a tener una pequeña entrevista. 3 jinetes españoles fueron donde estaba Atahualpa y dice que Atahualpa estaba sentado y todo bien serio, tomando chiche un cráneo de una calavera y de sus enemigos. Y los españoles dijeron, no, hoy día morimos, mañana morimos. 15 de noviembre los españoles hacen una treta en la ciudad de Cajamarca que estaba abandonada, los incas lo habían ordenado abandonar, se colocan en lugares estratégicos y de un momento esperan que venga Atahualpa, porque Atahualpa se había comprometido a venir. Atahualpa viene con un séquito todo grande ahí, todo pomposo con sus soldados y en un momento, y no se sabe por qué, comete este error. Soldados, quédense, no necesito de ustedes, me basta bailarines y sacerdotes para capturar a los españoles. Y lastimosamente, pues bajando con bailarines, con sacerdotes, todo eso, lo menosprecia a los españoles. Estos astutos aprovechan la ocasión, hacen soñar cañones que nunca habían escuchado esta gente esto, se aturden, se desesperan, al Inca lo empiezan a mover, no sabían a dónde cargarlo, no sabían si jalarlo para aquí, para allá, hacen una matanza brutal los españoles y lo capturan. Error grave de Atahualpa y así. Pero aquí no es que caiga el imperio, porque ustedes dirán, ¿y dónde estaban los cientos, los miles de guerreros? Porque Atahualpa tenía 3 grandes generales, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima, que tenían cientos de guerreros. Los españoles aprovecharon esto y dijeron, ya, lo tenemos a Atahualpa, que vengan sus generales. Vinieron los generales, Calcuchima se puso triste, venga, si yo hubiera estado aquí no te hubiera pasado y todo eso. Y los españoles aprovechan y empiezan a llamar a los curacas, a los líderes de los pueblos que odiaban a los incas. Les vuelvo a repetir, como en videos anteriores, no es que los incas han sido los seres más maravillosos del mundo andino, no todos lo amaban, Inca, qué lindo Inca, no. Al revés, como habían conquistado estos pueblos, se sentían sometidos los chachapoyas, los cañaris, por ejemplo, los del norte, los pastos, los chilenos, no se sentían felices con los incas. Y al llegar los españoles, ¿qué ocurre? Dicen, el español ha vencido al Inca, español, yo te apoyo. Porque estos son mis enemigos, estos me han hecho sufrir, me han hecho renegar. Y empiezan una alianza españoles contra los pueblos que nos odiaban. Y lo peor, en un inicio, los cusqueños, incas cusqueños, se aliaron con los españoles. ¿Por qué? Recuerda, Atahualpa había vencido a Huáscar. Atahualpa pertenecía al norte del imperio y Huáscar era del Cusco y sus alrededores. Y si yo lo venzo y lo mato a Atahualpa, obviamente los cusqueños dicen, qué bien, contigo sí me llevo. O sea, los españoles aplicaron la astucia. Años después, bueno, ya matan a Atahualpa, 1533, vienen al Cusco, lo saquean, lo destrozan, reparten las cosas, los tesoros, y así va cayendo poco a poco. Con el Inca, con Manco Inca, el Inca de la Resistencia, se dio la gran lucha, la última gran lucha del imperio incaico, tal vez, que querían retomar. Pero aquí también otra vez venimos a la astucia de los españoles. ¿Qué hacen? A todos los demás pueblos les hacen dar cuenta que estos incas los han derrotado. Entonces, yo, español, te voy a liberar del yugo incaico, apóyame. Y grupos como los huancas, los chachapoyas, apoyan a los españoles luchando contra los cusqueños. Y no los logramos vencer. En los libros de historia a veces o en otras informaciones siempre vemos el español venciendo al Inca, el español venciendo, pero no vemos al español junto con sus aliados contra los incas. Eso, mi estimado estudiante, tú tienes que tener en cuenta. No ha sido solo una derrota incaica o una derrota a mano de los españoles. Los españoles con un conjunto de pueblos amigos. Hasta el año de 1536, que como te dije, Manco Inca intenta luchar,
y se pierde lastimosamente lo que es la batalla de Sacsayhuamán y después perderá definitivamente ante los españoles y en 1572 es asesinado el último inca del Vilcabamba, Tupac Amaru I. Bueno, esto ha sido un pequeño detalle de lo que era la caída del Imperio Incaico. Nos vemos a la siguiente.